Buenas noches, hermanos, amigos. Bienvenidos todos a la Iglesia Bautista Los Prados. Continuamos en esta noche, gracias a Dios, transmitiendo los estudios bíblicos de cada mitad de semana, que ahora lo hacemos los jueves y llegamos a ustedes, gracias a Dios, a través de Facebook Live e Instagram Live. Y traemos con ustedes el estudio, ¿verdad?, titulado La Palabra para estos tiempos. De acuerdo a los tiempos que estamos y que Dios nos ha permitido estar, vemos cómo se cumplen profecías y cómo hay profecías que no se han cumplido y cómo esto trae a confusión con muchos de nosotros, los que conocemos la palabra, con otros que no la conocen y se ponen a decir que se cumplió o que no se cumplió, otros a engañar, otros a atemorizar, otros a pasar por alto lo que se está cumpliendo. Entonces, realmente es mucho desconocimiento y por eso el Señor dijo que no nos dejemos engañar. Para no dejarnos engañar necesitamos conocer la verdad más que conocer la mentira. Y entonces, basado en eso y en lo que el Señor dijo, hablando de los eventos futuros, en Mateo 24, que hace un resumen, es el pequeño Apocalipsis, nos fuimos al libro de Apocalipsis. Y básicamente en el libro de Apocalipsis tenemos, en cuanto a los eventos futuros, donde aparece, ¿verdad?, una imagen, una visión en el cielo, y allá en el cielo donde se adora a Dios aparece un libro. Este libro tiene los acontecimientos finales y está sellado con 7 sellos. A medida que se desatan estos sellos, van sucediendo las cosas futuras desde cuando se escribieron. Y en este tiempo de estos sellos no es el fin ni siquiera el peor tiempo, sino que es principio de dolores. Cuando se destapan se quitan los 7 sellos, que ya se puede abrir el libro, entonces este séptimo sello se quita, pero no se abre el libro, por decirlo así, completo, sino que lo que hace es que este séptimo sello tiene 7 trompetas. Entonces, o 7 toques de trompetas por 7 ángeles. Cada uno de estos toques de trompetas, al igual que los sellos, desencadenan eventos catastróficos. Cuando ya viene la séptima trompeta, el séptimo toque de trompeta, no encontramos nada porque hay un paralelismo gramatical, al igual que cuando pasó el séptimo sello no viene nada, sino que vienen las 7 trompetas, y al venir la séptima trompeta no vemos nada, sino que entonces nos preparamos para el derrame de las 7 copas de ira. Pero antes de eso hay un interludio donde Dios nos quiere seguir mostrando los detalles antes del fin para que tengamos en mente qué es lo que está pasando, qué es lo que está detrás de todo. Y aquí en el interludio, en el capítulo 12, encontramos la mujer y el dragón. Y este es un tema predominante en Apocalipsis, la lucha entre el reino de Dios y el reino del maligno. Eso es prácticamente lo que nos habla con la mujer y el dragón. El Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que los creyentes sufrirán tribulación. El Señor Jesucristo lo dijo directamente de su boca en Juan 16:33. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también Dios nos dice a nosotros a través del apóstol Pablo en el libro de Hechos, cuando él les decía, ¿verdad?, a los demás que estaban ahí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde vamos a estar leyendo hoy, la segunda parte especialmente, los versos 10 al 17, vemos que antes del fin, vemos en detalle la aparición del anticristo y sus esfuerzos para destruir la iglesia. Eso es lo que vemos en detalle. La persecución de la iglesia es la manifestación de la batalla espiritual de toda la historia. Eso es lo que hay detrás. Y eso es lo que llega a su nivel máximo de explosión, donde ya esa batalla se llega a ver de manera
física, la batalla espiritual de toda la historia. Apocalipsis 12 explica de manera mitológica la guerra espiritual de todos los siglos. Y así como en este capítulo 12, como los próximos dos capítulos, los 13 y 14, componen este tercer interludio antes de la continuación de la acción futura. Y si lo saltamos, no podemos entender y apreciar el panorama. El dragón aquí, por supuesto, representa a Satanás, como el mismo pasaje lo dice. Y la mujer representa al pueblo de Dios, como el mismo pasaje lo dice, y también lo vamos a ver nuevamente. Esta visión no es una profecía, sino una representación de la batalla espiritual entre el pueblo de Dios y Satanás. Esta visión trasciende los límites de tiempo y espacio. Y con esto en mente y a manera de repaso al mismo tiempo, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y leemos los versículos desde el 9 en adelante. Apocalipsis 12, versos 9 en adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado a su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí entonces entramos a la segunda parte de este pasaje, que empieza diciendo en el verso 1 que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida al sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Hablamos y dijimos quién es esta mujer que representa al pueblo de Dios, y hoy no vamos a detallar mucho en eso ahora mismo, porque al final lo vamos a ver escrito ahí sin tener que explicar mucho. En los versos 1 al 12, el narrador de esta visión, que es el autor humano, el apóstol Juan, está en el cielo. Pero en el verso 13 vemos que de repente está en la tierra la escena. Y eso es lo que nos muestra que esta visión trasciende límites de tiempo y espacio. Así que entrando aquí en el pasaje, dice el verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por permitirnos
estudiar tu palabra y te pedimos, Dios del cielo, Dios de la gloria, que tú bendigas este tiempo, que permita Dios Todopoderoso que sea de bendición para mí, para cada uno de los que nos escuchen y que hables como solo tú puedes hacerlo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre todopoderoso, tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Dice que oí entonces, dice el verso 10, oí una gran voz en el cielo. La voz no es identificada en el pasaje. No dice de quién es esa voz. Sin embargo, sabemos que representa al pueblo de Dios, pues la voz dice que el que fue lanzado, el acusador, dice, de nuestros hermanos. Alguien ahí que ya está en la presencia de Dios, del pueblo de Dios, habla. Y nos dice este verso que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. No hay distinción entre poder, reino y autoridad aquí. Todas de una manera u otra refiriéndose a lo mismo. Esta última, la autoridad, es ejercida a través de la primera, del poder. Este anuncio nuevamente es una prolepsis. Una prolepsis es cuando nos da algo por hecho o que va a suceder ahora, pero realmente es algo que va a ser en el futuro. Es una prolepsis porque se da por sentado que ha llegado el reino, porque al ser tocada en la séptima trompeta y estar cerca del fin, ya se da la gloria y la alabanza a Dios, pero todavía el reino de Dios, el reino de Cristo sobre esta tierra, todavía no ha sido establecido, ni va a ser establecido en ese punto. Pero aquí vemos que las acusaciones de Satanás contra el pueblo de Dios están frustradas. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. No olvidemos que Dios no quiere que pequemos a los que estamos en Cristo. Y por eso nos dice en la primera carta de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. La idea es que no pequemos, pero si pecamos podemos ir a Dios y Jesucristo como nuestro abogado nos defiende. Y el maligno como acusador entonces ya no tiene fuerza alguna sobre nosotros y todas sus acusaciones en nuestra contra están frustradas. Verso 11 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria sobre Satanás, que es descrita aquí en una prolepsis que será futura, la victoria de Satanás sobre Satanás que se ve en las batallas que se desencadenan en el libro Apocalipsis, incluyendo la batalla final. Y aquí de manera mitológica, realmente la victoria sobre Satanás ya fue consumada en la cruz. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La victoria sobre Satanás fue consumada en la historia, en la cruz. Ya Satanás ha sido derrotado. La sangre de Cristo es el verdadero medio de victoria sobre Satanás. La sangre de Cristo derramada es el verdadero medio de victoria
sobre Satanás. Y el segundo medio que está nombrado aquí, no tiene el mismo valor, es la palabra, el testimonio de los creyentes, la cual se deriva de la primera. Porque este testimonio que está hablando aquí de estos creyentes son aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son aquellos que aman tanto a su Señor que sus propias vidas están en segundo lugar. Son aquellos que aman tanto a su Señor que están dispuestos a morir por Él. Entonces aquí vemos que estos, por la sangre de Cristo, ¿y cómo se derramó esa sangre de Cristo? Con la muerte de Cristo. ¿Y con qué otro medio vemos aquí que es una victoria sobre Satanás? El testimonio de aquellos que dan sus vidas por Cristo. La muerte de Cristo y la muerte de los creyentes por causa de Cristo. En otras palabras, la victoria sobre Satanás no es una victoria física. La victoria sobre Satanás no es una victoria física. Y esa es una lucha que nosotros tenemos porque nosotros somos físicos. Vemos las cosas y las necesitamos tangibles y las medimos de acuerdo a lo que tenemos. Y se nos hace difícil. Y muchas de nuestras derrotas se deben a que no cuantificamos nuestras victorias, aunque a que no sabemos cómo realmente son las victorias y cómo se ganan las victorias sobre el maligno. La victoria sobre Satanás no es una victoria física. Recordemos ese verso que hemos venido repitiendo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice el verso 12 aquí de nuestro pasaje en Apocalipsis 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ha sido destronado, pero todavía no ha sido destruido. Él sabe que su condenación es segura, pero todavía se le es permitido ejercitar poder, gran poder. Y aunque puede quitar vidas, no tiene poder para hacer que los mártires nieguen a su Señor Jesucristo. Su poder acusativo contra los hermanos ha sido completamente roto. Ni él ni nadie puede acusar a los escogidos de Jehová. Nos dice el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 31. ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Dios es el que justifica. Ya Dios nos ha justificado, nos ha declarado inocentes, justos como si nunca hubiésemos pecado, inocentes como si no hubiésemos cometido ningún delito. Dios que nos justifica, ya cuando viene ese abogado de la defensa, ese abogado contrario, que viene a acusarnos, el Señor ya nos ha justificado. Aquí vemos el verso 13 y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí regresa la historia donde se había pausado. Recordemos que aparece esta mujer en el cielo, vestida de sol, nos habla de un gran esplendor que tiene, los pies debajo, con la luna debajo de sus pies, nos habla de su grandeza, su gloria. Para hacer un énfasis, y dice que esta mujer es la madre de un niño. Este niño vemos luego que nos habla de que su reino es puesto por Dios y entendemos que este niño es el Mesías,
Pero no está hablando de una mujer en específico, ni está hablando de la nación de Israel, sino que está hablando de todo el pueblo de Dios, como vamos a ver y como hemos visto. Entonces aquí nos da detalles del dragón, de la proclamación del reino, y en el verso presente, verso 13, regresa a donde había pausado. Vuelve el maligno a intensificar su esfuerzo de destruir a esta mujer celestial. La persigue hasta el desierto y renueva sus esfuerzos para destruirla. Pero en el verso 14 nos dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Muchas veces en el lenguaje apocalíptico encontramos no solo figuras distintas, por eso decimos que suenan como mitológicas, sino que también son basadas en hechos históricos. Pero hay algunas que no tienen precedentes como esta. La manera de escape de la mujer no tiene ningún equivalente histórico. Es la narrativa apocalíptica propia de este libro que muestra de esta manera la preservación del pueblo de Dios aún frente a la misma furia de Satanás. En el peor tiempo que vendrá sobre la tierra, ahí el pueblo de Dios, Dios le dará la salida. Y vemos que le da dos alas, un escape, una salida, una solución para que vuele y para que sea sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, un tiempo, cuando dice tiempos, es dos tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Es 3 tiempos y medio. Que de acuerdo al libro de Daniel capítulo 7, verso 25, donde se saca esa frase y es equivalente a 3 años y medio. En algunos lugares de aquí mismo se usa 42 meses o 1260 días. Como en el capítulo anterior, en el verso 2. Y todo se refiere a ese tiempo terrible, a la peor hora de prueba que ha de venir sobre la tierra, llamada la gran tribulación. Aún en la muerte, Dios protege a su pueblo. Todo esfuerzo de Satanás es en vano contra el pueblo de Dios. Aún en la muerte, Dios protege a su pueblo y todo esfuerzo de Satanás es en vano contra el pueblo de Dios. Nos dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí continuamos con la demostración de los esfuerzos del maligno para exterminar el pueblo de Dios. Pero vemos cómo aun cuando el dragón hace todo lo posible, aún la misma naturaleza, la misma creación de Dios ayuda a la representación de su pueblo a ser librado. Dios,
una y otra vez aquí nos deja un mensaje contundente. Satanás hará todo esfuerzo posible para destruir el pueblo de Dios, pero es en vano. El mensaje es contundente. Satanás hará todo esfuerzo para destruir el pueblo de Dios, pero es en vano. Con esto en mente llegamos al último verso de este capítulo, que nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El lenguaje utilizado aquí nos dice que el dragón entonces se llenó de ira. Como que antes de esto no lo estaba. Pero sí lo estaba. Esto lo que nos marca es una nueva escena de la narrativa y un énfasis en la ira del dragón y cómo ya viendo que ha sido frustrados sus planes y sus atentados, cómo trata aún de hacer más fuerte su ataque. La clave de este verso está en la frase que hemos puesto en rojo para los que pueden verlo en pantalla: el resto de la descendencia de ella. Su descendencia es el pueblo de Dios. Y ella representa el pueblo de Dios. De ahí donde sacamos. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque ella misma es la que es usada para traer al Mesías, pero el Mesías no es su única descendencia, sino todos los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí entonces pasa de lo ideal a lo actual, de la visión en el cielo a la realidad de la persecución de la iglesia en la tierra. El conflicto espiritual real del anticristo contra la iglesia, y deja de perseguir esta mujer celestial, viene a la tierra, a lo que es la realidad, al último tiempo que vendrá proféticamente a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Dios, en su sabiduría, antes de dejarnos esto escrito aquí, de que Satanás con furia viene a hacer guerra contra nosotros y que tiene poder, ya Él antes de eso nos ha dicho que Satanás ha sido destruido y no puede tener victoria sobre el pueblo de Dios. Aún con poder otorgado en la tribulación, Satanás ya ha sido destruido y no puede tener victoria sobre el pueblo de Dios. Él fue destruido en la historia en la cruz. Sin embargo, Él puede infligir persecución. Él puede infligir persecución temerosa. Y esta se ve en este pasaje. Aquí vemos que se dedica a hacer guerra contra el pueblo de Dios, contra el resto de la descendencia de la mujer. Y con sus esfuerzos frustrados, con furia, ahora el dragón se dirige a la tierra a hacer guerra contra el pueblo de Dios en la gran tribulación. Ahora, me refiero a partir de este punto, el dragón se dirige a la tierra a hacer guerra contra el pueblo de Dios en la gran tribulación. Y eso es lo que veremos en el siguiente capítulo, Dios mediante, la próxima semana, a partir de las 8 de la noche, por este mismo medio, con la ayuda de Dios, con el estudio, la palabra para estos tiempos, basado en el libro de Apocalipsis, a través de Facebook Live e Instagram Live en la iglesia
Bautista Los Prados. También con ese mismo nombre, Iglesia Bautista Los Prados, puede buscarnos por YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Pasen buenas noches.